En el video anterior vimos cuál es la fórmula para determinar la frecuencia, aunque dijimos es la forma más rápida, pero la forma más inexacta de determinar la frecuencia cardíaca. Entonces, en el video anterior dijimos la frecuencia cardíaca, vamos a hacer 300 entre el número de cuadros grandes que tenemos que separan a un latido de otro. Ahora, esto lo estamos haciendo en cuadros grandes, pero generalmente si tenemos, por ejemplo, un QRS y aquí tenemos el otro QRS, es muy improbable que el número de cuadros grandes que separan a un QRS del otro sea un número entero. Entonces, por ejemplo, aquí este QRS está separado de este QRS, 1, 2, casi 3 cuadros grandes, pero no son como tal 3 cuadros grandes, porque ya sé que cuesta trabajo verlo, pero este QRS empieza como 2 cuadritos chiquitos después de esta raya gorda, y para que este QRS estuviera a una distancia de 3 cuadros grandes a partir de este QRS tendrá que estar aquí, tendrá que estar dos, dos cuadritos chiquitos después de esta raya gorda. Y no está a 2, está a 3 cuadritos chiquitos. Sí, es una mínima diferencia en este caso. Pero hay muchas veces en donde, en lugar de tener, por ejemplo, que la separación entre un QRS y otro sean, por ejemplo, 3 o 4 cuadros grandes, son 3.5 cuadros grandes o algo así. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando estamos viendo la frecuencia, rápidamente decimos, si tenemos separación de 3 cuadros grandes, esa es una frecuencia de 100. Si tenemos separación de 4 cuadros grandes, esa es una frecuencia de 75. Y ya más o menos la aproximamos. Pero la forma más exacta de hacerlo es convertir todo a cuadritos chiquitos en lugar de a cuadros grandes. Entonces, si aquí estamos haciendo 300, entonces dijimos, cada cuadro grande contiene 5 cuadritos chiquitos. Entonces lo que hacemos es vamos a multiplicar todo por 5. En lugar de utilizar 300, vamos a utilizar 1500. Y en lugar de dividir entre cuadros grandes, vamos a dividir entre cuadritos chiquitos. Entonces es lo mismo que habíamos visto en el video anterior, en donde, bueno, no en el anterior, sino en el penúltimo, en donde dijimos, para sacar la frecuencia teníamos que agarrar 300 cuadros grandes y ver cuántos cuadros teníamos en esos 300 cuadros grandes. Pero sin, en lugar de utilizar cuadros grandes, lo hacemos más exacto, 300 cuadros grandes corresponden a 1500 cuadritos chiquitos. Entonces vamos a hacer lo mismo, solo que en lugar de hablar de cuadros grandes, hablamos de cuadritos chiquitos. Y entonces en lugar de utilizar 300, utilizamos 1500. O sea, la fórmula más exacta es hacer 1500 entre el número de cuadritos chiquitos que hay entre un latido y otro. Entonces, por ejemplo, aquí cuál sería la frecuencia así de forma exacta. Sería 1500 entre cuántos cuadritos chiquitos tenemos de aquí acá. Entonces tenemos de aquí a acá son 5 cuadritos chiquitos y otros 5 son 10 cuadritos chiquitos y otros 5 son 15 cuadritos chiquitos y como 1. Entonces 1500 entre 16. 1500 entre 16. Esto es 93.75. 93.75. Ahora, si hubiéramos usado esta fórmula, nosotros hubiéramos hecho aquí 300, 150, 100. Hubiéramos hecho, es como 300 entre 3 cuadros grandes, o sea, 100. Y es un buen aproximado, pero obviamente esta es una frecuencia mucho más exacta que esta. Entonces, obviamente esta es una forma un poquito más tardada, un poco más tediosa, porque hay que contar cuadritos chiquitos en lugar de cuadros grandes. Pero esa es la forma más exacta de sacar la frecuencia. Y es muy fácil, nada más hacemos 1500 entre el número de cuadritos chiquitos que separan a un latido del otro. Y ya en el siguiente video vamos a poner ejemplos de cómo sacar la frecuencia así.